Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Que Dios los tenga con salud y que las bendiciones del Señor estén sobre todo su pueblo. Hoy tenemos una bonita escuela dominical, hermanos. Espero que Dios nos hable por medio de su palabra, que siempre es lo más precioso que tenemos, ¿verdad? La palabra del Señor. Y vamos a empezar con el título: Un pueblo que se interesa en la niñez. La pasada fue acerca de los recién nacidos. Un pueblo que defiende la vida. Un niño que se estaba formando en el vientre de su madre, ¿verdad? La iglesia debe interceder por esos niños. Ahora la iglesia debe interesarse por la niñez. Y tenemos el pasaje bíblico en Mateo 19, 13 y 14. Y tenemos un versículo para memorizar, es en Mateo 18, 3, que dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Qué interesante comentario hace Mateo acerca de este versículo: hacernos como niños para poder entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es el propósito de esta lección? Comprender a la niñez, enfocada en la cual esté basada en las diferencias problemáticas que enfrentan los niños y niñas actualmente. Nos debemos interesar en los problemas de nuestros hijos, cuidarlos, prácticamente cuidarlos. Como en la introducción dice que la niñez es una etapa de la vida humana en la que las actividades tienen características muy particulares y diferentes a cualquier otra. La niñez de un niño es muy, muy hermosa. Debemos disfrutarla, gozarla, porque termina en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra de Dios. Cuando menos piensa, ya se te pasó la niñez y entras a tu juventud, y entonces luego viene los adultos, y tenemos que disfrutar de esta etapa de nuestra niñez, pero siempre confiando en la palabra de Dios. También están en desarrollo sus habilidades sociales. El niño debe desarrollar sus habilidades sociales, como la comunicación y el aprendizaje de diversas materias, tales como matemáticas, historia, ciencia y tecnología. O sea que se debe educar, se debe preparar el niño para enfrentarse a la vida. En el área espiritual son muy espontáneos en sus oraciones. Un niño, cuando está orando, créale, hermano, que el niño no le va a mentir, porque su corazón es un corazón sincero, humilde, receptivo a la palabra de Dios. Por eso en el área espiritual son muy espontáneos en sus oraciones. Casi siempre son intercesores, se expresan con palabras muy sencillas y precisas. Tienen capacidad para creer todos los temas espirituales, y no cuestionan a Dios, sino que solo confían en Él. Es por eso que dice que si no os volvéis como niños, no entraré en el reino de los cielos. Porque un niño no cuestiona a Dios, solamente cree en la palabra de Dios, cree en su Padre Celestial y confía. Y una fe de un niño no es la misma de la fe de un adulto, porque es más pura, más sincera, más santa la fe de un niño. En el punto número 1, Jesús bendice y protege a los niños. Qué interesante es este punto. A veces creemos que los niños están desamparados, olvidados, pero no. El Señor siempre se ha interesado
por la gente más desprotegida, más vulnerable, y en este caso son los niños. Primero son en el vientre de su madre. Es un proceso que el Señor los va guiando desde el vientre de su madre. Jesús bendice y protege a los niños, dice Mateo 19, 13 y 14. Mateo 19, 13 y 14 dice: entonces le fueron presentados unos niños. A los niños hay que presentárselos a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí, dice, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A veces como adulto uno piensa que va a interrumpir la conversación de un pastor, o en este caso de Dios, pero no es así, hermanos. El niño, acuérdense que es espontáneo. El niño intercede, el niño habla, pero cuando habla lo hace sin malicia. Por eso dice que fueron presentados unos niños para que le pusiese las manos sobre ellos y orase. Y en esta oración los discípulos le reprendieron, creyendo que iban a interrumpir al maestro. Pero qué interesante cuando Jesús les dice: dejad los niños venir a mí. Hay que dejar que los niños vengan a la iglesia, que los niños tengan esa relación personal con Dios. Los niños entienden y comprenden. A veces uno es el que está errado y piensa: no, es un niño, todavía no va a entender, o es un joven. No, hermanos, la palabra es clara. Dejad a los niños venir a mí, dice, y no se lo impidáis. Nosotros, usted y yo, no somos nadie para impedirle que se acerquen ellos a Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque de los tales es el reino de los cielos. Porque ellos son humildes. Ellos son receptivos de la palabra. Y con la fe que se acercan a Dios, no es la misma fe con que un adulto, hermano, lleno de problemas, se acerca a Dios. Por eso, las bendiciones que recibimos de parte de Dios pueden ser materiales, pero esas tienen un inicio y un final, pero son temporales. También recibimos otras bendiciones divinas, las cuales son espirituales, las mismas que están disponibles para todos en Cristo Jesús y hasta la eternidad. Primero dice el comentarista que un niño recibe bendiciones materiales y espirituales. Las materiales son pasajeras, temporales. Son pasajeras y temporales, pero las espirituales son eternas. Vamos a ver qué nos dice San Juan 6:37. A ver qué nos dice San Juan 6:37 acerca de este texto. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Todo, hermano, el que se quiera acercar a Dios, es porque es la voluntad del Padre, que todos vengamos al conocimiento de la verdad. El Señor nos está esperando con los brazos abiertos a todos. Todo lo que el Padre me da. El Padre desea que toda la humanidad venga a los pies de Cristo, para que Cristo en su misericordia tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos perdone nuestros pecados. Dice: vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Nomás usted y yo tenemos que tener un corazón como un niño, sincero, humilde, receptivo a la palabra, y con esa fe genuina y acercarnos a Dios. El Señor no nos va a rechazar,
porque el Señor lo que espera cada uno de nosotros es que vengamos a sus pies, que vengamos y le digamos nuestras cargas, nuestros problemas, para que Él nos pueda ayudar, aunque Él los conoce, pero Él desea tener una conversación. Tu padre y mi padre no nos pueden ayudar si no le decimos nuestros problemas. Por eso dice, todo lo que el Padre me da, dice, nuestro Padre Celestial nos ha dado a Jesucristo. El Espíritu Santo nos ha guiado a Jesucristo. Por eso dice, vendrá a mí. Es por eso. Y hay muchas personas que todavía no desean venir al Señor. Están ahí sin creer en la palabra, rechazando al Mesías, rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que a mí viene no le echo fuera. Qué hermosa palabra. Usted y yo tenemos esperanza, hermano. Si venimos a Jesús como niños, Jesús no nos va a echar fuera. Por eso Jesús protege a los niños. Vamos a ver Mateo 19, 14. Mateo 19, 14. Dejad a los niños venir a mí, dice, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nadie puede impedir que un niño venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay una promesa, hermanos, que los reinos de los cielos son para esos niños. Hay veces que nosotros ya estamos adultos, pero tenemos que ser como niños. Porque el Señor nos quiere dar el reino de los cielos. Mateo 18, 5 ahora. Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que reciba a un niño, dice el Señor, a mí me recibe. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad. Somos un pueblo que se interesa en la niñez. Y eso no quiere decir que nada más en los niños, en los adultos, en los jóvenes. Pero tenemos que ser receptivos, humildes, como niños, sin malicia. Espiritualmente tenemos que ser muy sinceros con Dios. Espiritualmente no podemos tener esa malicia que ya tenemos como adultos. Por eso es importante esta advertencia de Jesús a los adultos de aquella época. Y sigue vigente, y es importante entender a la niñez y ayudarla en momentos de tristeza y decisiones que pueden afectar la vida. No desaprovechemos la oportunidad de darles la palabra a los niños, a los jóvenes, porque ellos entienden y tienen necesidad tales como nos las tenemos nosotros. Por eso es importante ser un pueblo que se interesa en la niñez, o sea, tener responsabilidad. Ahora vamos al punto número 2. El punto número 2. Usted y yo vamos a encontrar unas enseñanzas a través de los niños. En Mateo 19, 13 dice, entonces fueron presentados unos niños, ¿verdad? Es lo que así empezamos el texto. Fueron presentados unos niños, no recién nacidos, ni para bautizarlos, sino presentados a nuestro Señor Jesucristo. Y él, hermano, puso las manos sobre ellos y oró por ellos. Y oró por ellos. Por eso dice que unos padres se acercaron
con sus niños al Señor Jesús para que Él pusiera sus manos sobre ellos y orase. En ese momento los discípulos, quienes fueron a su encuentro, le reprendieron. Esa reacción de los discípulos pudo haber sido por varias razones, porque pensaban que iban a interrumpir al maestro en su conversación, o tenían una actitud autoritaria, como muchos también la pueden tener. Por eso Jesús intercede por los niños. Jesús intercede por los niños. Los niños no están desprotegidos. Los niños siempre, aunque en esta vida usted sabe que hay sufrimiento, ¿verdad? Hay escasez, muchos tienen abundancia, otros están en escasez, pero de una u otra forma, de una forma es seguro de que Dios nos ama a todos iguales. Cuando somos niños, adultos o viejos, el Señor tiene mucho cuidado de cada uno de nosotros y especialmente de los niños. Los niños están al cuidado de nosotros como padres, como abuelos, ¿verdad? Para que les ayudemos a esos niños a crecer físicamente, espiritualmente, tener una vida balanceada, para que no vivan, ¿verdad? Así como vive ahorita el mundo, hermano. Jesús considera a los niños como modelo de su reino, por lo menos en otras 4 ocasiones, ¿verdad? O sea que Jesús considera a los niños como un ejemplo, como un modelo a seguir, ¿verdad? Como nosotros. En San Juan también el Señor nos habla, dice que si no nos hacemos como niños no entraremos al reino de los cielos. No quiere decir que vamos a volver a nacer, pero sí quiere decir que sí podemos agarrar esa actitud humilde, receptiva, ¿verdad? A la palabra de Dios. No orgullosos, como sabios. Tenemos que ser como niños humildes, que no entendemos nada. Y no ser como sabios, que lo sabemos todo, ¿verdad? Característica de un niño. El niño que por lo general tiene una actitud de servicio, no se impresiona por el estatuto o superior o el poder, sino que teniendo esa actitud es un modelo de grandeza y por lo tanto el modelo del poder del reino. Qué bonito, el niño por lo general, hermano, no se impresiona por lo que usted y yo somos, que somos pastores. A él no le interesa, lo que le interesa a él, hermano, es que nosotros le enseñemos la palabra de Dios, le enseñemos una actitud positiva, cómo amar a Dios, cómo bendecir a sus amigos, cómo bendecir a sus hermanos, cómo vivir una vida agradable a Dios. Usted y yo tenemos esa responsabilidad como padres. Y a veces, aunque no sean nuestros hijos, somos maestros de escuela dominical o somos pastores, tenemos que educarlos espiritualmente a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Porque en el mundo, hermano, en el mundo sabemos que el mundo tiene leyes y esas leyes son anticristianas, no son buenas, ¿verdad? Ahora, los niños en la actualidad, ¿cómo son en la actualidad los niños? A los niños hay que tenerle mucha paciencia, hermanos, mucha paciencia. Son muy inteligentes, los niños son muy inteligentes. Nada más es cuestión de enseñarles con paciencia, la palabra de Dios, hacerles ver que tenemos un Padre que les ama, un Padre que les ama y que no los va a rechazar. Por eso Él dice que dejemos que los niños vengan a Él y que no se lo impidamos. No se lo impida, ni usted ni yo tenemos ese derecho, porque el Señor es el que los está llamando como niños
a veces tenemos una mala costumbre, un mal hábito de decir los niños no entienden, sálganse del servicio, no entienden, esto nada más es para los adultos. La palabra, el platillo fuerte. No, hermanos, créame que los niños están bien interesados en escuchar ese mensaje fuerte. Tal vez ni usted lo va a entender como lo va a entender él. Nada más que tenemos que tener discernimientos hacia los niños. Por eso es importante lo que Mateo nos habla. En la actualidad también encontramos a personas, acontecimientos, circunstancias que alejan a los niños. Que no seamos unas personas de estas personas que alejan a los niños y a las niñas de la oportunidad de ser bendecidos por Jesús. Como le digo, a veces nosotros somos piedra de tropiezo para esos niños. Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros estemos con ellos, pues podría ser que con algunas acciones o palabras sin darnos cuenta, los estemos alejando del encuentro del Señor. Nuestro testimonio como adultos, nuestro caminar como adultos, debe ser un testimonio firme, agradable a Dios, que los niños vean que nosotros somos pilares de la iglesia. Como adultos, como viejos, que somos sinceros en lo que estamos creyendo, en la palabra de Dios. Porque los niños están viendo todo, hermano, escuchando todo. Y por eso es que a veces que los niños se salen de las iglesias, porque ven y escuchan en la propia casa, en el hogar, lo que sucede, hermano, y que no somos lo que ellos pensaban que éramos, cristianos verdaderos. Por eso es importante cuidar, hermano, esa salud espiritual de los niños. Por eso nunca nos cansemos de dar buen testimonio y siempre estarle dando la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo y decirles que ellos, hermanos, tienen un reino. Dejad a los niños venir a mí, dice, y no se lo impidáis. Nosotros no podemos retrasar el aprendizaje como discípulos de los niños con nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, tenemos que reforzar ese aprendizaje diciéndole que sigan adelante, que no se desanimen. Van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles en el hogar, en la escuela, van a venir tal vez fracasos como padres, pero siempre adelante, hermanos, porque tenemos un Dios poderoso que nos está diciendo, dejad a los niños venir a mí, dice, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el Señor por su bendita palabra hacia los niños, hacia nosotros, que tenemos que ser como niños para ser también como ellos y agradar a Dios. Y agradar a Dios, hermanos, y un día estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios con nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias, mi Dios, por tu bendita palabra, mi Padre eterno, porque tú tienes cuidado de los niños que están en el vientre de su madre. Tú dejaste una palabra muy clara a la iglesia, que tenemos que cuidar el nacimiento de un niño, que tenemos que preservar la vida. Uno de los mandamientos más grandes que nos has dejado es no matarás. Y eso incluye el aborto, Padre. Esos niños que están en el vientre. Y ahora que ya han crecido, Padre, como hijos tuyos, tenemos que darle un seguimiento, Padre, para que ellos se sigan alimentando con tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor,
por los niños, Padre, por esos niños que están perseverando en las iglesias o en sus hogares, con esos padres que tienen como cristianos, que los están ayudando a seguir adelante, Padre. Gracias, Señor. Gracias por mis hijos, Señor. Gracias por los jóvenes. Gracias por todos los niños de todo el mundo, Padre, que están, Padre Santo, perseverando en tu bendita palabra, Señor. Te pido que les ayudes, Señor. Que los ayudes, Señor. Y a nosotros, Padre, que nos des fuerza y paciencia, Padre, para enseñarles, Señor, para dedicarles un tiempo, Padre, para tener un tiempo de conversación, Padre eterno, para que podamos saber cuál es el tipo de problema que tiene el niño, Padre, y poderle ayudar, mi Dios Santo. Ayúdanos, Padre, como padres, como ciudadanos, como iglesia, Padre, a tener discernimiento espiritual, Padre, y ayudar a los jóvenes, ayudar a los niños, Padre, y aún nosotros, Padre, ser como ellos, Padre, tener un corazón receptivo, Padre, humilde, Señor, y una fe como niño, de un niño, para poder entrar al reino de los cielos también nosotros, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre. Amén y amén.